con nosotros el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Buenas noches, bienvenido. Bien, encantado. Bueno, ayer, si bien hubo algunos temas que no se abordaron respecto a lo económico en la exposición del premier Galarreta, hubo otros que sí. Y de eso que quisiera preguntarle, pero vamos a recordar lo que ha dicho ayer el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respecto a los tributos. Escuchemos. Plantearemos al Congreso una agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar incertidumbre. La propuesta de delegación de facultades también contempla, además de seguridad y además de aspectos de simplificación, contempla también, en este caso, para la materia económica, aspectos que van a servir evidentemente para destrabar cualquier proyecto. Nosotros queremos optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas. Esta reforma debe tener dos condiciones. Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad de la base tributaria. No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar recaudación. Bueno, y él está hablando claramente de una agenda tributaria que lo que busca es que las pequeñas empresas puedan crecer, y también dice que no hay que regalar exoneraciones, pero concretamente esto es viable porque dice que lo van a poner en la delegación de facultades. Efectivamente, Diana, hace ya tiempo el MEF viene solicitando un cambio en el régimen de impuesto a la renta que aplica a la pequeña empresa, porque hoy día convivimos con 4 regímenes: el simplificado, el RER, uno MIPE y el general, y lo que esto ha ocasionado ha sido de que se propicie incentivo para permanecer pequeño. Si uno crece, entonces cae en un régimen, digamos, de mayor imposición, y eso lo que hace es hacer que las empresas se mantengan bastante pequeñitas en el país. 99% del tejido empresarial nacional son micro y pequeñas empresas. Y justamente el esquema tributario que tenemos, que es complejo y que no recauda tanto, y más bien lo que propicia es este tipo de arbitraje, como se dice, tributario, donde uno se queda pequeño. Pero hay otros temas más que me parece que son importantes. La simplificación es uno, pero creo que hay otras cuestiones, como el tema de las exoneraciones, que también lo ha mencionado el premier Galarreta. Ahora, si uno analiza lo que él ha dicho, van a revisar. Ya el Código Tributario faculta esa revisión. De las exoneraciones. Correcto. Cada 3 años hay la obligación de revisar si es que un determinado tratamiento tributario preferencial, una exoneración, ha surtido efecto o no. Y si no, hay la obligación de derogarlo, cosa que no se ha cumplido nunca. Entonces, creo que esto es por lo menos una señal de comenzar a ordenar la casa en temas tributarios, y esto creo que se suma a lo que anunció el ministro Cuba de convocar a una comisión presidencial que combata la evasión en el país, que es un tema muy importante porque en el Perú tenemos una evasión que más o menos suma 9 puntos del PBI. 9, o sea, que si la gente evadiera menos, tendríamos un crecimiento mucho mayor. Por lo menos los ingresos tributarios, porque hoy día nuestra presión tributaria es 15% del PBI. La de la región, 25% del PBI. La diferencia justamente es porque acá... Casi 10, ¿no? 10. 10 puntos. El 50% de las empresas en el país no pagan impuesto a la renta, 50%. Y un 35% no paga el IGB de los contribuyentes. Ese es un robo realmente, porque vemos personas de a pie que pagamos impuestos puntualmente y hay grandes empresas que no lo hacen. O sea, el 50% no pagan impuestos, de las empresas formales. Correcto. Y ya ni de las informales ni hablar, porque ellas son informales, no pagan. Pero ahora, volviendo al tema de las exoneraciones, él dice, no vamos a regalar exoneraciones, pero ayer aquí, hablando con el diputado Holguín, se refería explícitamente a las exoneraciones, a la ley de la agroindustria, ¿no? Entonces, claro, en este ambiente político en el que nos encontramos, donde en la Cámara de Diputados no hay mayoría, más bien la mayoría es de la izquierda, todo apuntaría que hacer más exoneraciones sería ir prácticamente al fracaso, que van a ser rechazadas, porque ellos, lo ha dejado claro ayer el diputado, no están de acuerdo con ninguna exoneración, pero menos con las de la agroexportación.
Bueno, es un tema que se tiene que ordenar porque de hecho no solamente el Código Tributario establece lo que comentaba, sino de que el MEF tiene que dar un informe favorable cada vez que se crea un nuevo régimen tributario de exoneración, y también no han hecho caso omiso a esa norma que está en la ley. A ver, creo que hay exoneraciones buenas y algunas malas. Por ejemplo, el ahorro no paga impuestos, y es bueno porque hay que motivar que la gente ahorre. Pero el concepto de una exoneración es que tenga un tiempo finito. Entonces, mucho de la queja de los políticos es que es un sector, el agroindustrial, que ha recibido ya muchísimo tiempo, más de 20 años, un tratamiento tributario favorable. Ahora, hay que ver que eso no solamente era eso, también tenía un régimen laboral adecuado a la realidad de la actividad agrícola, que es estacional en el tiempo, y eso una ley populista lo cambió y le pusieron un régimen mucho más rígido. Fue en el gobierno de Francisco Sagasti, después de un paro, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ahora el régimen agroexportador tiene un régimen bastante leonino en lo que es el tema laboral. Por ejemplo, cada incremento en el salario mínimo automáticamente incrementa el costo laboral para todos los trabajadores que están. Hay un factor beta, creo que se llama, o alfa, no me acuerdo uno de ellos. Entonces, claro, yo creo que hay que evaluar también cuál ha sido el resultado de estas exoneraciones. Es empleo formal, mujeres, en los valles agroindustriales hay casi pleno empleo. En el norte. En el norte y en Ica. En el sur también. Entonces, yo diría, es un conjunto de medidas que han funcionado, y mi criterio es que en general el impuesto debería converger al 15%, el impuesto a la renta eventualmente, porque nuestra tasa es muy alta. Entonces yo creo que hay una discusión que hay que dar respecto a la efectividad, pero justamente en ese caso han habido resultados concretos. Positivos, que no solamente responden al impuesto, responden a la apertura, responden a muchos otros temas. Y ahorita creo que es un mal momento de comenzar a cambiar las reglas del juego en un sector que va a ser afectado por el niño, que va a estar siendo afectado por un arancel que Estados Unidos le ha impuesto nuevamente al país, y que lo pagan nuestros productos de agroexportación. Entonces, creo que más bien hay que propiciar que haya mayores sectores y usar de manera inteligente esas herramientas, y obviamente evaluar cuándo es el tiempo donde tienen que ya terminar. Eso es importante porque la agroexportación, que ya está siendo afectada por el clima y va a ser mayormente afectada por el fenómeno del Niño, ahora en noviembre arranca, dicen. Ayer aquí Felipe James de la Sociedad Nacional de Industria hizo un pedido muy importante hablando del Niño. Dijo que pedía que se reevalúe lo del aumento de la remuneración mínima vital, o que por lo menos se plantee después que pase el fenómeno del Niño, porque no sabemos cómo se van a afectar las empresas, ya no solo las agroexportadoras, en general las pequeñas y medianas empresas, y no sabemos los puestos de trabajo que podrían perderse. Entonces, ¿sí considera usted que debería reevaluarse o postergarse ese aumento? Yo creo que sí. Creo que cuando uno legisla para unos pocos, porque los que se beneficiarían del salario mínimo llega a 4 o 5% de la fuerza laboral, y el grueso de la mano de obra es informal. Esto lo que hace es incrementa la valla a ser formal, hace mucho más costoso, y si a esto uno le suma shocks como es lo que estamos viviendo, climatológicos severos que se vienen, entonces creo que lo prudente es ahorita no aumentar los costos de producción. Cuando uno tiene este tipo de afectaciones, uno trata más bien de aliviar, y esto podría afectar a algunos, pero peor es que maten a los que emplean, digamos, o afectan a los que emplean la mano de obra en el país. Entonces yo creo que hay que evaluar el pedido del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, creo que vale la pena estudiarlo. Pero claro, va a haber un costo político de retroceder en esa medida, ¿no? Entonces ya de por sí el ministro Cuba lo pudo morigerar haciéndolo en 2 tramos. Probablemente el segundo tramo esté pensado para después del Niño, pero es una discusión ya más de carácter político que de técnico. Ahora, porque no hay que perder de vista que todos los especialistas apuntan que el fenómeno del Niño en cuanto a la afectación económica sería de por lo menos 1 punto del PBI o hasta 3. Ayer me decían que en el 83 fue
muchísimo más, ¿no? Entonces, esto se prevé que sea peor. Podría ser, pero la afectación más grande, Diana, no es tanto en la caída de la producción, sino en el incremento del costo de vida. ¿Por qué? Porque cuando hay una inundación, hay una interrupción, una vía de comunicación, lo que sufre es el precio de los alimentos, por ejemplo. Se corta la carretera o el puente se cae, entonces los alimentos no llegan a los centros de consumo y eso hace que el precio de los alimentos se dispare y que la inflación suba. Si estamos viendo la inflación está alta por los temas de la crisis de afuera, que de alguna forma justificó el hecho de que hubiera un subsidio temporal a los transportistas, pero ahora probablemente lo que vamos a ver es un incremento de precios ahora por factor climatológico que afecta no solamente al agro, sino a todos los consumidores que van a pagar precios más altos por los alimentos que tienden a afectarse cuando hay este tipo, digamos, de fenómenos. Entonces, no solamente es la afectación sectorial, sino cómo irradia al resto de la economía por el conducto de la inflación y probablemente subir el salario mínimo haga más difícil la tarea del Banco Central. Porque ellos velan por la estabilidad de precios y esto es una nueva presión que se viene a los precios. El niño afecta a los peruanos principalmente porque afecta a la inflación. A ver, entonces, inflación, el niño, aumento de remuneración mínima vital, parece que estamos en la tormenta perfecta, desgraciadamente. Bueno, creo que va a ser una prueba de fuego para el gobierno, cómo puede lidiar con esto. Es un problema muy, muy serio y creo que todas esas promesas tienen que ahorita ir de lado y ver cómo el gobierno actúa para justamente mitigar los impactos más fuertes del fenómeno del Niño y la confluencia de los fenómenos, porque es el costero más el global que se viene. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones que son criticables, creo que son más perniciosas cuando tienes este tipo de shocks, porque ya, si eso beneficiara a todos los trabajadores del país, santo y bueno, pero no, beneficia solamente a unos pocos. Y lo que hace es que pone, digamos, especialmente las pequeñas empresas las pone, digamos, con costos mucho más elevados que no van a poder enfrentar. Entonces creo que hay que ser consciente que el entorno pesa mucho y que puede ciertamente haber una afectación en la liquidez del sector, no de los grandes, de los pequeños, y finalmente se vayan a la informalidad y eso no es lo que queremos. Peor. Ahora, hoy día se ha oficializado, porque ya era un anuncio, se ha oficializado Julio Velarde, que va a continuar al frente del BCR. Eso fue además la presidenta Fujimori, fue lo primero que hizo cuando se oficializó que había ganado, reunirse con él. Pero esto va a pasar todavía por el Congreso, pero por la Cámara de Senadores nada más. Entonces ahí pareciera que esto va a fluir. Esto, ¿de qué manera? Es una buena noticia sin duda, pero ya le da otro ánimo a la economía, por lo menos que ya está ampliado su periodo como presidente del BCR. No, sin duda, porque una de las interrogantes más importantes que tenían los agentes, los analistas que nos ven en las agencias de rating, era qué iba a pasar con el Banco Central, y yo nunca he visto tanto manoseo a la figura del BCR y de su presidente, que ya lleva 20 años y con obviamente una trayectoria impecable y con mucha credibilidad. Entonces yo creo que esto ayuda. Yo creo que si uno ve las decisiones en el ámbito económico, es donde mayor acierto ha tenido la presidenta Fujimori, nombrando a un tecnócrata con credibilidad en el MEF, nombrando a una persona experimentada en SUNAT, nombrando a un buen directorio que acompañe a Julio Velarde. Son buenas noticias para justamente encarar una situación adversa como la que puede venir a la economía. Claro, entonces, pero ¿de qué manera ahora vengo con el tema de inflación? Fenómeno del Niño, inflación, BCR. Claro, no se puede hacer ningún control de precios en el país. No. De ninguna manera, En pero absoluto. ¿cómo se puede, decirlo de algún modo, apaciguar o menguar el impacto de lo que va a haber? Porque inflación va a haber. Lo que pasa es que las herramientas que tiene el Banco Central, que es subir o bajar la tasa de interés, eso usualmente responde cuando hay mucho gasto, cuando hay mucha demanda. La economía se sobrecalienta y eso presiona los precios. Y ahí incrementar el costo del capital a través de incrementar la tasa de interés es lo que te ayuda a mitigar ese impacto. Pero cuando son shocks de oferta, como el Niño, o algún tipo de cuestión que no tiene que ver con lo que gasta la gente, entonces creo que es poco lo que puede hacer el Banco Central. O sea, en ese sentido, justamente implementar medidas como incrementar los costos de producción no es lo más indicado.
Los costos de producción con la RMB. Con la RMB, por ejemplo. Otra cosa que creo que no ayuda es ampliar el gasto público. El gasto público también puede ser inflacionario. Yo creo que hay que ponernos en un modo de que estamos con un buen momento económico, pero somos un país muy susceptible a shocks. Y se nos viene uno tremendo y toquemos madera de que no se venga algún otro tipo de siniestro como los sismos que estamos sintiendo últimamente. No. Entonces yo creo que hay que ser bastante cauto. Nuevamente, estamos en un buen momento económico, hay que pasar este bache y tenemos herramientas para hacerle frente, pero no nos compliquemos la vida con cosas que finalmente responden a móviles políticos. En el caso del manoseo a Julio Velarde, por ejemplo. Porque no solamente es la estabilidad de precios, es la estabilidad financiera del país. Creo que mucha gente no se acuerda que el impacto fue mucho más mitigado en nuestro país en la pandemia porque el Banco Central intervino a través del programa Reactiva. Eso lo que fue es le dio una línea de liquidez de capital de trabajo a las empresas del país y eso evitó que hubieran quiebras generalizadas y no hubiera una crisis financiera. Entonces, creo que hay un rol importante de nuestro Banco Central que es de los más respetados en el mundo y creo que esto por lo menos le da un gran alivio y un oxígeno al gobierno para que mejore la política fiscal donde tiene grandes problemas que enfrentar y más bien no entorpecer la labor del central, que justamente es la estabilidad de precios. Entonces, ¿se avisoraría más bien un plan reactiva si es que llegamos a las circunstancias que no queremos, que haya más inflación, que haya, de todo lo que hemos estado hablando de esta crisis, ¿podría ser una salida otra vez esa situación? Bueno, yo creo que hay que ver cuál es la afectación, porque lo que uno no quiere es que se corte la cadena de pagos, porque eso lo que hace es provoca quiebra de empresas y eso provoca más desempleo. Y eso se traduce automáticamente, digamos, una fuerza negativa en la economía. Entonces, yo creo que el MEF está pensando exactamente qué cosa puede hacer. No con las empresas grandes, porque, por ejemplo, muchas empresas que están en el sector agroexportador o pesquero tienen cláusulas de niño que les permite de alguna forma mitigar estos impactos. Pero con la gran masa de pequeñas empresas la cosa es distinta. Los trabajadores de Gamarra creo que lo pueden dar fe. Ahora, claro. Por ejemplo, porque algunos no venden y los microempresarios, porque muchos son empresas unipersonales. Son personas que venden su mercancía y no han tenido una pésima temporada invernal porque no han vendido obviamente todo lo que pensaban. Entonces, sí es importante nuevamente asegurarnos de no introducir distorsiones a la economía y este tipo de medidas, digamos, no ayudan. Ahora, el exministro de Economía que estuvo aquí también la semana pasada, el señor Ismael Benavides, nos hablaba que era urgente, así como hay buenas señales, que usted lo ha mencionado en el tema económico, pero lo que él no ve hasta ahora es el tema de austeridad en el gobierno. Y eso no viene de ahora, pero en este gobierno él hubiera esperado que una de las primeras medidas sea de austeridad. Entonces, ¿cree que también por ahí eso podría mitigar el impacto? Sí. Va a venir todo lo contrario a austeridad cuando venga la reconstrucción del niño, porque eso va a ser intensivo en inversión pública para poder reconstruir todos los daños, y eso va a dinamizar la economía. Bueno. Yo me imagino que él esperaba un ajuste fiscal, pero que no se ha dado. No se ha dado, pero también hay que ser conscientes de que nuestra posición fiscal sigue siendo sólida, tenemos cierto margen, y la mayoría de economistas, digamos, no ha criticado la decisión del MEF de darse un poco de margen, porque hay credibilidad y un apego a llegar al 1% del PBI de acá a unos años. Entonces, creo que justamente ser creíble y comprometerse a una reducción del déficit a futuro le da cierto margen de maniobra a un MEF que yo confío que va a poder lidiar con esta situación. Y nuevamente, la carga que viene de atrás es muy pesada. Y ahora con shocks a futuro van a poner nuevamente, como dije, a prueba no solamente al gobierno, sino creo que a todo el país. Bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel Castillo. Muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con el vicepresidente del Senado, el senador Edgar Mancha. Volvemos con él.